criterios diagnósticos, ¿no? Y como también podemos considerar, ¿no?, la posibilidad de los criterios estructurales, no solo los criterios funcionales. Y acá tenemos aquí o injuria renal aguda, enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica. ¿Y qué significa NKD? Sin enfermedad renal, doctora. No tiene enfermedad. Ya no enfermedad renal, ¿cierto? Entonces, como les decíamos, aquí menos de o igual a 7 días. De 7 días a menos de 3 meses, Aguda, subaguda. enfermedad renal aguda. Y menos de y más de 3 meses, enfermedad renal crónica. ¿Ya? ¿Qué criterios vamos a encontrar para aquí? Incremento, ya dijimos, de la creatinina, ¿no es cierto? O la presencia de oligoguanina. Exacto. Para enfermedad renal aguda, también presencia de aquí, ¿no? O un filtrado glomerular menor de 60, ¿sí? O también una reducción del filtrado glomerular mayor del 35% sobre el basal. O un incremento de la creatinina más del 50% del basal. Muy bien. Enfermedad renal crónica, menos filtrado glomerular menos de 60 mililitros. Y esto, ¿sí? Aquí, en este caso, puede haber un filtrado glomerular mayor de 60, pero está estable, no se altera, ¿sí? Puede haber también un incremento de la creatinina, ¿sí?, que puede también estar estable en más o menos ese tiempo de duración de más o menos unos 3 meses. Y no necesariamente puede haber oliguria, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Con respecto a los criterios estructurales, no hay cambios estructurales en la injuria renal aguda. No debería haber. En la crónica sí vamos a encontrar, ¿no? E incluso la microalbuminuria nos vaya a indicar. De riesgo. Exacto. ¿Sí? Aquí puede haber también, hipoalbuminemia, albuminuria, hematuria, piuria, ¿ya? Y aquí no va a haber ningún marcador. ¿Sí? ¿Cuál es la etiología? ¿Sí? La etiología, exacto, la necrosis tubular aguda está en la cabeza, 25%. Puede haber enfermedad prerenal en un 21%, puede haber también una aguda sobre una crónica. ¿Qué significa eso? Reutilización de la reutilización. Un paciente que tiene una enfermedad renal crónica ya establecida, ya por un proceso cualquiera que sea prerrenal, ¿no?, posrenal, o incluso también intraparenquima, puede generar una injuria renal aguda sobre esa enfermedad. ¿Ya? Obstrucción en un 10%, principalmente en varones por hiperplasia de la próstata o por glomerulonefritis en un 4%, nefritis intersticial en un 2%, o también por ateroembolismos, pero eso es 1% o menos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Qué tipo de lesiones o qué tipo de causas van a encontrar sus pacientes? ¿Ya? O qué tienen que buscar. Listo. Y aquí en este cuadrito van a encontrar las causas prerrenales, las intraparenquimales, exacto, y las postrenales. ¿Sí? Dentro de las prerrenales, ¿cuáles tienen? Shock hipovolémico, ¿no? Shock hemorrágico, shock séptico, falla cardíaca, muy bien, los cardiópatas, o un síndrome cardiorrenal, ¿cierto? ¿Qué más? No, medicamentos renal. Es más renal. Pero ahí está como prerenal. ¿Qué medicamentos pueden ser? Yecas y Ares, ¿por qué? Porque aumenta la presión arterial aparente. Exacto. Entonces, ¿por qué sería prerrenal? Porque ocasiona una disminución, una vasoconstricción. Reduciendo, exacto, el flujo plasmático renal, ¿cierto?
Por eso es considerado pre-renal. Pero medicamentos. Ese es el problema. Los aminoglucósidos, como Eso es vancomicina, exacto. sulfamicina, eso van a ser renal. Ah, sí, obviamente. Muy bien. Tranquilo. Pero sí, o sea, no confundan, o sea, sí es cierto esto, pero esto no es que tenga un efecto nefrotóxico, ¿sí? Al contrario, nosotros sabemos que ellos son nefroprotectores, pero si nosotros nos sobresedimos en la dosis, vamos a generar, pues, exacto, y por tanto, reducimos el flujo plasmático. Por eso sería pre-renal. Muy bien. ¿Y en las causas intraparenquimales? Las microcefalías, la diabetes, muy bien. ¿Qué más? Las glomerulonefritis, ¿no? Radiomiólisis. Radiomiólisis, vasculitis. ¿Qué más? Tóxicos de contraste, doctora. Tóxicos, muy bien. Medicamentos nefrotóxicos, los AINES, ¿sí? ¿Qué generan los AINES? Disminución del flujo renal. Ya, y por tanto, Disminución de la producción de cortisol. exacto, de las prostaglandinas también, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? Las infecciones, ¿sí? La sepsis, las pielonefritis, ¿qué más? ¿Qué más pueden estar asociados? ¿Uso de contrastes? Sí, también. También. ¿Qué más? Crioglobulinas. La misma dieta, ¿no es cierto? Se enrique, por ejemplo, en ácido úrico, ¿qué más? En sales, ¿no es cierto? También la van a afectar. ¿Qué más? Metales intersticiales. Metales pesados. ¿Qué más? ¿Los medicamentos oncológicos, los quimioterápicos, pueden estar asociados? Sí. También. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y las postrenales? Obstrucción renal. Ahí está fácil, ¿no es cierto? Todo lo que va a obstruir la salida, eso nos va a generar una injuria renal. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay una conexión, ¿no? Una asociación entre todas las complicaciones sistémicas o todas las enfermedades sistémicas que pueden llegar a generar una injuria renal aguda. ¿Sí? Por ejemplo, una preeclampsia puede llegar a generar obstrucción, cáncer, sí, ¿no? Directamente el propio cáncer o como mencionamos con el tratamiento quimioterápico. Cualquiera de las dos van a generar, ¿sí? ¿Qué más? La glomerulonefritis, como dice su compañera, los tóxicos o las toxinas, ¿qué más? La microangiopatía trombótica, la sepsis, el shock, una cirugía cardíaca también. Acuérdense que muchos de los estudios de los marcadores o de los nuevos biomarcadores se han utilizado en pacientes con cirugía cardíaca. Exacto, ¿ya? ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta? Pacientes con falla cardíaca, ¿sí? Y los medicamentos, compañero mío, es uno de los... Exacto, ¿sí? Doctora, la preeclampsia sería una causa renal por disminución de la volumen. Pero si no se maneja adecuadamente, eso puede conllevar un problema crónico, ¿no? Un shock por el también, por ejemplo, por la enfermedad. Muy bien. Y bueno, tengamos en cuenta que en la ira van a haber fases, ¿sí? Son 4 fases, ¿ya? Una fase de iniciación que empieza con la isquemia, ¿sí? ¿Qué es lo que hay ahí? Pérdida de las microvellosidades, exfoliación y obstrucción tubular, exacto, ¿ya? Entonces, después de esa iniciación, que miren, ¿ven? No lleva pero ni un día, ni siquiera, ¿ya? Porque ya para el día 1 ya estamos en la fase de extensión. ¿Qué significa ahí? Ya hay daño vascular, ¿sí? Porque aquí, cuando se habla de la fisiopatología de la injuria renal aguda, tenemos componentes hemodinámicos, ¿no es cierto? Y también componentes pues, estructurales como
los túbulos, ¿sí? Entonces, la primera parte aquí es vascular. Puede haber una injuria microvascular, puede haber también obstrucción, coagulopatías e inflamación, ¿sí? Y luego, a partir más o menos del segundo día hacia adelante, así casi los 7 días, vamos a tener una fase de mantenimiento. ¿Qué significa eso? Aquí lo que... Sí, va a tratar de mantener el mayor equilibrio posible en esa lesión, en esa alteración de la función renal, ¿sí? Sabe que está alterado, pero va a tratar de mantenerlo para que esto no se descompense y pueda llegar a recuperarse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una migración, proliferación y diferenciación celular. Hay unas células indiferenciadas que tenemos en la parte tubular que durante todo ese tiempo, con toda esta migración y diferenciación, van a ellas nuevamente a formar las células que se encuentran. ¿Ya? Entonces, porque aquí como ha habido lesión va a haber apoptosis, va a haber necrosis, ¿no es cierto? Entonces, estas células indiferenciadas son las que van a tomar su lugar. ¿Ya? Y cuando ya se genera la rediferenciación y la repolarización, comienza nuevamente la fase de recuperación. ¿Sí? Y aquí, para que ustedes puedan entender más o menos, ¿sí? En casos de sepsis, isquemia o cualquier nefrotoxina, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como mencionamos, injuria endotelial. Luego, migración leucocitaria, inflamación, injuria tubular y la fase de reparación. Y acá está, ¿sí? Vemos acá el capilar peritubular, cómo comienzan a migrar los polimorfos nucleares. Exacto, y miren, acá llegándose a dar el proceso inflamatorio, esta célula indiferenciada, y acá todas las células ya necróticas, apoptóticas comienzan a perderse. Y estas células indiferenciadas nuevamente van a diferenciarse para la reparación. ¿Sí? Entonces, hay que entender una cosa, no es lo mismo que les ocurra algo a ustedes, jovencitos, ¿sí? A que les ocurra algo a sus papás o a sus abuelitos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se sabe que un paciente joven tiene más nefronas, ¿sí? Y se dice que a partir de los 25 años comienzan a caer ese número de nefronas, ¿ya? Entonces, si a ustedes o a sus hermanitos les ocurre algo, ¿no? Con respecto a una injuria renal aguda, la expectativa de que se recuperen es mucho más grande. En cambio, ¿no? Conforme van pasando los años, va reduciéndose esa posibilidad, ¿no? Y acá lo dice. ¿Qué implica? Que una lesión renal aguda en un paciente joven afecta a una reserva más alta que a un anciano, ¿sí? Teniendo así un peor pronóstico la función renal del anciano. ¿Sí? Una vez se da la afectación, se presentan múltiples alteraciones. Disminución en la excreción de los metabolitos expresados en ASOE, ¿no? Por eso es que comienza a incrementarse los azoados, no solo urea, creatinina, ¿no? Que también toxinas. Ya, ¿qué más? Potasio, fósforo. Todo eso comienza a alterarse, ¿no es cierto? Exacto, ¿sí? Disminución de la filtración glomerular generando hipervolemia. Afección en la excreción de electrolitos, y esto se iba a generar, como decía su compañera, hipercalemia e hiperfosfatemia, ¿sí? Disminución en la excreción de ácidos, y esto que nos va a generar acidosis metabólica. Así se entiende, ¿no? Está claro. ¿Ya? Y aquí principalmente para hablar lo que estábamos diciendo. No es lo mismo en un paciente joven que tiene mayor cantidad de glomérulos que en un paciente anciano. ¿No es cierto? Entonces, por tanto, la sobrevida disminuye. Los medicamentos pueden generar alteraciones en la función renal por 6 mecanismos. ¿Cuáles son? Quimiotoxicidad directa, ¿sí? Como los antineoplásicos, antimicrobianos, los AINES como mecanismo autoinmune, nefritis intersticial y la disminución del filtrado glomerular por los IECAS, muy bien. Cristalización tubular, hemorragia y
competencia con la creatinina con excreción, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que la falla renal no se da directamente, no porque sí, sino que ya no podemos eliminar esto y esto por sí genera mayor alteración. ¿Ya? Y esto es importante porque vamos a darnos cuenta que va a depender el grado de lesión para nosotros poder tener en cuenta la posibilidad de recuperación. ¿Ya? Lamentablemente no todos los pacientes que cursan con una injuria renal aguda, suena bonito como hemos visto en el esquema, ¿no es cierto? Llegan a los 7 días y todo arriba. No siempre pasa. ¿Sí? Tenemos pacientes graves con injurias renales severas que lamentablemente quedan en falla renal. ¿Sí? Y muchos incluso quedan en diálisis. ¿Ya? Entonces eso hay que tener bastante cuidado al momento que nosotros hacemos, por ejemplo, como dice su compañera, el riesgo renal. Nosotros tenemos que tener eso claro en nuestros pacientes para que podamos prevenir, ¿no?, todo esto. Por ejemplo, tenemos aquí una injuria leve, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos acá a los glomérulos saludables, ¿no es cierto? Y bueno, aquí se presenta el proceso que hemos mencionado, comienzan a morirse o a generar pues necrosis, isquemia, estas células tubulares por la inflamación, pero posteriormente se van a recuperar en un 100%. ¿Sí? Entonces eso es lo ideal, lo que debería pasar. Lamentablemente no siempre es así. Cuando hay una lesión moderada, ya no están así, ¿ya? Miren, ¿ven? Hay túbulos que definitivamente se han degenerado, ¿ya? Entonces, lograr recuperarlo, regenerar la nefrona, pues será en un 50%, ¿no? Ya no es lo mismo. En cambio, si es una injuria severa, miren, todos los glomérulos están alterados, difícil, ¿cierto? Estos pacientes o quedan en una enfermedad renal crónica avanzada o quedan ya en diálisis. Y esto nos habla sobre se puede decir, la alteración o las consecuencias sistémicas de una injuria renal. ¿Qué puede dar? Encefalopatía úrica. Claro, porque como la urea se eleva en valores de más de 200, puede haber una encefalopatía urémica. ¿Qué más? Una pericarditis urémica. Claro, puede haber por la congestión también. Por la hipercalemia, bloqueo auricular. Igual, exacto, taquiarritmias por la hipercalemia. Muy bien, ¿qué más? Puede Dolor haber óseo. efectos en lo que es el sistema osteoarticular por el aumento de la Y ya. Eso es más crónico. Pero también se puede dar en algunos casos en agudos, sí. Esto principalmente que puede poner en riesgo la vida del paciente. El edema agudo del pulmón. Así es. Así es, derrames pleurales. ¿Qué más? La inflamación que se puede presentar, que puede llevar también a una disfunción hepática, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y bueno, puede haber una disrupción en la microbiota intestinal. Eso no solamente en los cuadros agudos, también puede darse en los cuadros crónicos y en múltiples patologías, ojo, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, hacemos una evaluación de la microbiota de pacientes sanos, o ustedes que son jovencitos, ¿no es cierto?, lo comparamos con un paciente que está en diálisis, definitivamente la microbiota es totalmente distinta. Lo que ustedes tienen seguro que es algo que a ustedes les mejora su tránsito intestinal, es más, les ayuda a que ustedes tengan un mejor sistema inmunológico. En cambio, como el señor en diálisis tiene un sistema inmune deficiente, están creciendo microbiotas que son hasta perjudiciales para la salud. Exacto. Entonces es diferente, eso también se debe alterar. Y más si es un paciente en uso. ¿Ya? ¿Cómo es el cuadro clínico? Oliguria, doctora. Edemas, exacto, puede ser. Claro, claro, pero a ver, un paciente que ustedes vean de manera sistémica
Falla cardíaca. Hipertensión arterial también, doctora. Hipertensión de la falla Hipertensión cardíaca. por la sobrecarga, porque Por sobrecarga. hay un nivel de ¿no es cierto? Si es que es una glomerulopatía, sospechando de eso, puede haber hematuria o una infección también, ¿no es cierto? Derrame cerebral, ¿qué más? Más incremento de leucemia puede ser también encefalopatía. Muy bien. ¿Ya? Entonces va a depender de los grados. Si hay grados leves, pueden ser asintomáticos. ¿Ya? Mientras más severo el cuadro, más florido el cuadro clínico, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico del abordaje? Hay dos criterios, la bilirrubina y la creatinina. Ya, muy bien, entonces tenemos en cuenta, nuestro paciente está con incremento de azoados y también tiene oliguria, ¿cierto? ¿Ya? Entonces esos dos criterios los tienen claros. Ya tiene un paciente que está presentando una injuria renal aguda. Ahora ustedes tienen que determinar, ¿es prerrenal? ¿Es renal? ¿O postrenal? ¿No es cierto? Entonces, y teniendo en cuenta también que pueden haber componentes mixtos, ¿no? Hemos hablado de que puede haber un crónico agudizado, ¿cierto? ¿No es cierto? La historia clínica, muy bien. A nivel prerrenal se van a incluir los estados hipovolémicos, exacto, de bajo volumen circulante efectivo o de alteración de la autorregulación del flujo renal, ¿ya? Y en la autorregulación no solo es el tono de las arterioles, sino también la diferencia entre presión venosa y arterial a nivel renal. Eva, lo que decían sus compañeros, los IECA, ¿no? Y a nivel postrenal se entiende como cualquier obstrucción, ¿sí? Generalmente suele ser afectación bilateral o en la vía común, como es el caso de la próstata. Y en la renal propiamente dicha, ¿no? Si es vascular, suele ser por afectación microangiopática, como es el caso de las vasculitis, ¿sí? Las microangiopatías también, ¿qué más? Esclerodermia, síndrome de embolia grasa o hipertensión maligna, ¿sí? Y la glomerular, afectación de síndrome nefrítico o nefrótico. Y si es tubular o intersticial, afectación por medicamentos que generan necrosis tubular aguda o nefritis intersticial. Y pueden haber también otras etiologías, ¿no? Como la lisis tumoral o los gamapatías monoclonales, ¿sí? Y el abordaje diagnóstico se debe hacer una adecuada anamnesis para determinar el tiempo de instauración, lo que sucedió pues cercano al tiempo en que está ocurriendo esto, que puede ser medicamentos, infecciones, ¿no es cierto? Contraste, por ejemplo, y pistas etiológicas que nos van a llevar al diagnóstico. A todos se les realiza ¿qué? Mínimo un examen, ¿sí? Y una relación proteinuria-creatinuria, ¿sí? Usualmente, ¿qué se realiza? Lo más común, la ecografía, ¿no? Y en el caso de que sospechemos que puede ser un cuadro obstructivo por una urolitiasis, sin contraste. Sin contraste. Y puede haber incluso por eso hidrotiasis. Se debe evitar siempre, si tenemos un paciente que está cursando con una injuria renal aguda, los estudios contrastados. Especialmente los radiocontrastes, no son los yodados. ¿Sí? Ya. Tuvimos un caso, miren, creo que fue el año pasado, con una chiquita de 12 años, que justamente lo que estábamos hablando, las jecas, ¿no es cierto? Es muy común, nos vamos por ahí entre compañeros, así, y nos comemos algo, ¿no es cierto? Lamentablemente a veces no sabemos lo que nos puede pasar y esta chiquita estaba con una gastroenteritis, ¿ya? Llega mal, con dolor abdominal, llega a la emergencia y no sé a quién ni por qué se le ocurrió hacerle un estudio con contraste, un edema abdominal con contraste. No sé qué pensó, no vio la creatinina, no vio nada, porque ya la creatinina está elevada antes de que le hagan el examen. Obviamente me imagino que también en radiología nos sospecharon, como era niñita, de que podía haber problema renal y le hicieron el examen, porque siempre piden la creatinina antes de hacer el estudio con contraste. Le hacen el examen, ¿ya?
Y cuando van a ver el siguiente control, la creatinina más del doble. Una ira. Exacto. Por contraste, ¿ya? En ese momento, desesperados, llamando a nefrología como locos, y ya, vamos y vamos, parece que esto es un cuadro V, hay que hidratarla, hay que seguirla, hay que cerrarla, no vamos a dializar todavía. Y exacto, comenzó a bajar. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Siempre que vayan a pedir un estudio contrastado, urea creatinina y hidratenina. ¿Ya? Con lo anterior, se suele encasillar al paciente en una posible etiología y de ahí se va realizando los estudios más específicos. ¿Ya? En general, dice, no es de utilidad valorar el filtrado glomerular, ya que es muy inexistente. Y eso es cierto. O sea, si nosotros, por ejemplo, queremos ver o estudiar a un paciente con injuria renal aguda, nosotros no nos guiamos tanto por el filtrado glomerular. ¿Sí? O sea, el estimado nos da una posibilidad para ajustar medicamentos posiblemente, ¿no es cierto? Para valorar su pronóstico, el paciente cómo está avanzando, pero no es lo que nos va a servir para el diagnóstico. Más para enfermedad renal crónica. ¿Ya? El FENA puede dar algo de información, pero tampoco es lo recomendable de rutina. ¿Sí? Siempre hay que valorar el gasto urinario para clasificar al paciente, como decía su compañera, en oliguria o anuria, ¿no? O también poliuria. Acuérdense que también hay una injuria renal poliuria. ¿Ok? Exacto. Entonces, considerar la toma de biopsia, ¿en qué casos? Deterioro severo O rápidamente progresiva. desde el principio progresiva, o rápidamente progresiva o inexplicada por afectación. Si ya no tienes nada hasta el momento, la necesidad de todo y no encuentras nada y sigue habiendo un deterioro de la función renal o no se resuelve, ¿sí? Y los biomarcadores, ¿sí? Ya se han incluido en las guías Caligo los biomarcadores. Sin embargo, su uso, como les mencionaba, no es rutinario, ¿sí? Y falta todavía evidencia para su estandarización y principalmente pues son un poquito costositos, ¿sí? No los tenemos en nuestros hospitales. Un biomarcador propuesto es el Enegal, que se libera por la inflamación de la lesión renal. Y otros biomarcadores son debidos al arresto de la fase G1 del ciclo celular cuando se presenta la lesión renal. Ahí tenemos INDOS y el IGF-BP o de unión a proteína. ¿Sí? Y aquí, en este esquemita, vamos a ver qué es lo que nos indica cada uno de estos biomarcadores. ¿Sí? Si puede ser un marcador funcional, los que están en verdecito. ¿Sí? Sí, pueden indicarnos también estrés, marcadores de estrés que están en azulito, por ejemplo el KIM2, ¿sí? Y los marcadores de daño, y ahí están el KIM1 que mencionan ustedes, tanto el Enegal, el alfa-muscosidasa también, entre otros, ¿sí? Y aquí, ¿sí? Y aquí lo que tenemos claro es estos biomarcadores, dónde los vamos a encontrar, qué es lo que nos están indicando, si son de estrés, de daño o de función, ¿sí? Y también en qué momento más o menos se van a elevar, ¿no es cierto? Y su rol a nivel de la injuria, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el KIM1 que dice su compañero, ¿dónde se solicita? A nivel urinario. ¿Y qué nos indica? Daño, ¿cierto? Y se altera de las 12 a 24 horas y puede mantenerse de 2 a 3 días, ¿sí? Y acá sí, pues es lo que nos habla principalmente de los cuerpos apoptóticos y también de los efectos antiinflamatorios, ¿sí? La cistatina C, por ejemplo, ¿no? Esto lo podemos encontrar en suero y en orina y es un marcador de función, ¿ya? Y así, entre otros también la proencefalina, ¿ya? Y el N-gal. N-gal también es marcador de
daño, ¿sí? Este, como les dije, se eleva de A las las 4 horas. menos de 4 ¿Sí? Y aquí también un poco más de sus biomarcadores. Tenemos también la interleuquina 18 por injuria tubular, ¿sí? También el NASH por injuria tubular proximal, y aquí uno que ya lo conocen, también injuria proximal o de túbulo proximal, y el N-gamma. Acá tenemos otros como la cistatina C, que ya nos está hablando de injuria glomerular, ¿sí? También la proteína total beta 2 microglobulina, ¿cierto? Daño glomerular y tubular, ¿ya? Y así tenemos todo un número de biomarcadores. Y tenemos otros también. Bueno, todavía habría que ver, pero tenemos por ejemplo el colágeno 4. Exacto, y por eso nos habla de injuria glomerular, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, ¿no? El ácido graso, ¿sí? De unión a proteína tipo L o tipo liver, exacto, y esto genera también se genera por injuria del epitelio tubular, ¿sí? Y así tenemos varios todavía que están por ahí en estudios que aparentemente están dando buenos resultados, ¿no es cierto? Y acá algunos que también vamos a encontrar en algunos otros pacientes que también están asociados a otros problemas, no solamente renal. Por ejemplo, en cirugía cardíaca, ¿sí? El TIN2, tenemos el síndrome cardiorrenal, ¿sí? El N-gal, el KIN1, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el síndrome hepatorrenal, también el N-gal, y aquí también a nivel de problema renal agudo, que tenemos factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 9, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que nos dirán más adelante, ¿sí? Y aquí, esto nos sirve principalmente para poder determinar lo que significan los biomarcadores o el uso de los biomarcadores, ¿sí? Con respecto a los marcadores clásicos, con respecto a injuria renal aguda. ¿Cuáles son los marcadores clásicos? Creatinina, Urea y creatinina, ¿sí? Si nosotros los utilizamos en asociación urea, creatinina y también los biomarcadores clásicos, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Vamos a darnos cuenta que definitivamente los biomarcadores nos van a determinar, los nuevos, o sea, estamos hablando acá del uso de solamente dos, el TIN2 y ¿el qué? No, este es el ácido graso, ¿sí? De unión a proteína 7, ¿sí? Estos dos los han utilizado en varios estudios y se está hablando incluso que ello podría servir como un check nefrológico, ¿sí? O sea, como han visto, como hacer una lista, checklist, exacto, y el uso de estos biomarcadores en asociación con los marcadores clásicos que nosotros conocemos, pues evidencia claramente que estos nos dan mejor identificación de los pacientes que están haciendo una injuria renal aguda, y también nos puede servir para determinar si en estos pacientes pues van a requerir o no diálisis. El pronóstico, como les dije, también la posibilidad de que vayan a mantenerse en diálisis, ¿sí? Eso es lo que nos están diciendo esos estudios, ¿no? Y hay otro acá muy similar también, ¿no? Aquí, como les dije yo, con respecto a ese checklist nefrológico, ¿sí? Y se haya determinado que, por ejemplo, los que tienen ese checklist positivo y que han presentado pues injuria renal aguda, definitivamente incrementa la mortalidad, ¿sí? Y también el inicio de terapia de sustitución. Aquí principalmente para que entendamos una cosa, biomarcadores positivos con incremento de creatinina o reducción del flujo urinario, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí tenemos biomarcadores negativos, no hay alteración de la creatinina, no hay disminución del flujo urinario. Bien, ¿sí? ¿Qué pasa aquí?
Aquí tenemos biomarcadores positivos, no hay incremento de la creatinina, ¿sí? O hay una disminución del flujo urinario, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Si es que esto se resuelve, normal, ¿sí? Igual aquí, si hay biomarcadores negativos y hay incremento de la creatinina leve, de los niveles de creatinina o disminución del flujo urinario. Igual esto puede llegar a resolverse, ¿ya? Si tenemos biomarcadores positivos, incremento también de la creatinina o reducción del flujo urinario, también esto puede resolverse. Estos son en el estadio 1, ojo, de la injuria renal aguda, ¿ya? Que puede haber biomarcadores positivos. Entonces, si se dan cuenta, desde el inicio del cuadro de injuria renal aguda, podemos tener biomarcadores positivos, ¿sí? Y obviamente, si ya dejamos que esto vaya incrementándose el estadio de la injuria renal aguda, obviamente tal vez no vayamos a tener esta resolución, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos un paciente hospitalizado con injuria renal aguda? ¿Sí? Tenemos un paciente que tiene una creatinina incrementada en 0.3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas, o un incremento, ¿no? 1.5 veces el basal, ¿no? Con ese, ¿no? Más o menos aproximado en unos 7 días, y hay un decremento también del flujo urinario, menos de 3 mililitros por kilo, más de 6, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos ahí? Investigar, ¿no? En la historia clínica o en el examen físico, si es que hay depresión de volumen, ¿sí? Si hay depresión de volumen, ¿qué tenemos que hacer? Hidratar, ¿no? Lo vamos a hidratar, y ¿qué más? Repetimos la creatinina, ¿sí? Si no es así, si no hay historia de depresión de volumen, ¿qué hacemos? Hacemos un examen de orina por tira reactiva o también microscopía, ¿no es cierto? Y también la tasa albúmina, ¿no es cierto? Y ya. Entonces, hemos hidratado y repetimos la creatinina. Si la creatinina ha retornado su basal, si es así, solamente monitorizamos, ¿no? Vemos si la creatinina, como ya ha retornado su basal, simplemente hacemos seguimiento. Si no es así, hacemos un examen de orina, de todas maneras, microscopía y tasa albúmina creatinina. ¿Qué más? Si es anormal la creatinina y hay encima proteinuria y hematuria, ¿qué hacemos? Evaluación de la. Si no es así, ¿ah? Hay piuria estéril. Si es así, evaluar la posibilidad de una nefritis intersticial. Si no es así, vamos a valorar que haya cilindros, exacto, granulares, ¿qué más? O de células epiteliales tubulares, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es así? Si es así, evaluación por necrosis tubular. ¿Sí? Si no es así, ¿qué hacemos? Una ecografía para excluir obstrucción. ¿Qué nos dice la ecografía? Muestra obstrucción. Si es así, manejamos obstrucción, pues no desobstruimos. Si no es así, exacto, va a depender de la historia clínica. Exacto, el paciente puede ir a biopsia, ¿no es cierto? Considerar también otras causas como disección aórtica, lisis tumoral, ¿no es cierto? Nefropatía, hipertensión maligna, así es. Y ahora, ¿qué pasa? Dice, si el diagnóstico no se puede hacer, hay que seguir investigando, y todo va a depender de la severidad también y de la estabilidad de la injuria y de la creatinina, ¿sí? Si de la creatinina está levemente elevada, ¿no es cierto? Solamente hacemos monitoreo y ahí queda el estudio, ¿sí? Pero si la creatinina está moderadamente o severamente elevada, tenemos que
biopsia. ¿Ya? ¿Cómo estadificamos? Primero ya confirmamos el diagnóstico, ¿no es cierto? Ya hemos definido por aquí, algunos indican reanimación con volumen, aliviar la obstrucción, previo al diagnóstico y estadificación. ¿Esto debido a qué? A que si se resuelve, ¿qué va a indicar? Que no hay como tal la lesión a nivel. Entonces ustedes tienen un paciente, en otras palabras, ¿qué hacemos, no? Un paciente que no orina. Puede ser una idea. Claro, lo hidrata, ¿no? Lo veo con ojitos hundidos, sin mucosa seca, ¿no? O en vesical, tal vez, ¿no? Pues pongo sondita, lo hidrato, todo bien. ¿No es cierto? Ahora, si eso no se resuelve, no, esto no era globo, es otra cosa. Entonces, a ver, vamos a ver qué es. La estadificación, entonces, se va a hacer conforme al número de veces que esté elevado la creatinina o también el tiempo de afectación del gasto urinario. No es lo mismo que le digan, el señor no orina desde la mañana, a que le digan hace 2, 3 días que no. ¿Ok? Esta definición y estadificación tienen múltiples limitaciones. Aborda la enfermedad como una sola, cuando en verdad es causada por múltiples etiologías que se comportan de forma diferente. No es claro la verdadera utilidad diagnóstica y pronóstica de la disminución del gasto urinario. Usualmente no se tiene una creatinina basal y no hay evidencia ni consenso de cuándo o cómo asumir una basal normal. ¿Sí? Los americanos nos dicen, por ejemplo, una basal normal que encontremos, consideramos, ¿no es cierto? O tomar la primera creatinina normal como basal según los europeos. Y la única forma de determinar una verdadera lesión renal aguda es con biopsia, ¿no? Pero para no llegar a eso, que estamos tratando de usar el biomarcadores. Y acá está lo que ustedes estaban hablando, ¿no es cierto? Rifle. Este es el rifle y este es el arco. ¿Sí? Ambos toman en cuenta lo que es el incremento de la creatinina y de la oliguria y de la reducción del flujo urinario, ¿no? Tal vez por ahí podrían variarse un poquito lo que son los tiempos, los valores, pero ambos pueden ser útiles. Ambos los podemos utilizar, los que tengamos a la mano, ¿no? Obviamente este parece mucho más práctico, solamente son 3 clasificaciones y nos ayuda también un poquito a determinar más rápido el manejo que le vamos a dar, ¿cierto? Y estos son los patrones urinarios, ¿no? Asociados con las diferentes enfermedades renales, ¿sí? Y ahí tenemos pues hematuria, por ejemplo, ¿no? Puede haber con cilindros hemáticos, y esto que nos puede llevar a pensar en una glomerulonefritis, síndrome nefrítico, exacto, gastritis, muy bien. Si hay, por ejemplo, elevación de la albuminuria con una mínima o ausencia de hematuria, ¿qué puede ser? Una glomerulopatía no proliferativa. Hablamos de diabetes, amiloidosis, membranosa, focal segmentaria o cambios mínimos en caso de piñas. Si hay, por ejemplo, cilindros de células epiteliales, granulares, ¿qué pensamos? Una necrosis tubular aguda, ¿no es cierto? O una injuria también, ¿no? Y si hay piuria aislada, una infección, o también, si es una piuria estéril, una nefritis tubulointersticial. Claro, una nefritis tubulointersticial. Muy bien. ¿Qué más? Y si tenemos función renal anormal con una tira reactiva o un sedimento pues, contaminado que contiene pues, células, pero no hay cilindros, y hay o puede haber una mínima proteinuria, ahí puede ser una injuria renal pre-renal. Hipercalemia, ¿no es cierto? ¿Qué más? Puede haber lo que estaban hablando el día de ayer, nefropatía por cadenas ligeras, muy bien. Síndrome de lisis tumoral o vasculitis. O obstrucción también puede ser, muy bien. ¿Cómo es el tratamiento? Depende de la causa. Va a
depender uno del estadio, como dice su compañera, de la injuria renal aguda, del compromiso sistémico que esté presente, los síntomas, eso nos va a dirigir, ¿sí? Lo primero, lo ideal sería pues hidratarlo, ¿cierto? Si es que el paciente está deshidratado. Y si el paciente está sobrecargado, posiblemente pues habrá que darle diuréticos para ayudarles, exacto, a orinar, ¿no? O si es obstrucción, poner una sondita, ¿no? Si es una nefrostomía, en el caso de que no se pueda ingresar una sonda, ¿cierto? Muy bien. Hay criterios para iniciar una terapia de diálisis. Exacto. ¿Cuáles son esos criterios? Edema agudo del Hiperuricemia por encima de 200 miligramos por hiponatremia, hipercalemias refractarias, acidosis refractarias, ¿qué más? Encefalopatía urémica, edema agudo del pulmón, el estadio 3 de la quina, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué más? hiponatremia, doctora, también está bien. Pericarditis urémica. Pericarditis urémica. Mayores de 60 años. ¿Ya? En casos de envenenamiento, también. ¿Sí? Casos de envenenamiento, sí. Pero la terapia de diálisis es muy distinta a la que nosotros usamos convencionalmente. ¿Ya? Posteriormente, ¿qué más dice? Indicar que requieran manejo intrahospitalario. Principalmente, código 2 o 3, o aquí uno con etiología no clara. Presencia de posibilidad de valoración temprana por un nefrólogo o la sospecha de una glomerulonefritis o la refractariedad al manejo inicial. ¿Qué más tenemos que tener en claro? ¿En qué momento iniciamos diálisis? Es una discusión que siempre vamos a tener, ¿sí? Los intensivistas nos dicen al toque, paciente que está con oliguria, incrementando la creatinina, diálisis, ¿sí? Y nosotros, espera un poquito. Hay algunos estudios que hablan de que puede haber un beneficio con el inicio temprano y otros que no encuentran diferencia entre iniciar tempranamente o esperar todavía un poquito la respuesta o el manejo médico, ¿sí? Una vez se toma la decisión, hay 3 opciones. La terapia de reemplazo renal continuo, ideal para los pacientes con inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Reemplazo intermitente, que es lo que habitualmente nosotros utilizamos. Nosotros, con nuestra terapia intermitente, nosotros dializamos pacientes crónicos, mejor dicho, pacientes críticos, pacientes agudos. Lamentablemente, ¿no? Tenemos que dializar diario, tenemos que darle buen tiempo, buen flujo, pero no es lo ideal, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, con hipotensión, con shock, por más noradrenalina que tengamos, créanme que se nos han ido varios pacientes. No es lo ideal, pero es lo que tenemos, ¿sí? Y la diálisis peritoneal, ¿pero qué pasa con la diálisis peritoneal? Casi no se usa y se puede haber una posible superioridad, dice el manejo principalmente continuo e intermitente, ¿sí? O sea, mejor son las hemodiálisis para el paciente agudo, pero en los pacientes pediátricos la indicación es diálisis peritoneal para un cuadro agudo, ¿ya? En cuanto a cuándo detener la diálisis, tampoco hay mucha certeza, pero se dice que si el paciente comienza a orinar a mayor de más de 500 cc por día, hay que ir pensando en suspender la diálisis, ¿sí? Significa que está respondiendo. Una vez que ya resolvimos pues lo urgente, ya lo hidratamos, le dimos diurético o lo dializamos, va a depender de las complicaciones que presenta. Primero identificar y manejar el cuadro etiológico, ¿sí? Corrección de las causas reversibles, hipovolemia, obstrucción, eliminar los microtóxicos y determinar la necesidad de terapia de reemplazo renal a largo plazo, ¿sí? O sea, vamos a ver, ¿este paciente va a quedar en diálisis o no? ¿Ya? Eso tenemos que... Al eliminar los nefrotóxicos, ¿qué se incluye? En la medida de lo posible, eliminar los medicamentos. O sea, ya nosotros comenzamos ya a decirle al paciente, ¿no? O al médico que lo está tratando, evitar nefrotóxicos. Como decía su compañera, evitar aminoglucósidos, antibióticos, ¿no? Vancomicina, Acitromicina, antiinflamatorios de esteroideo. Exacto. Todo eso tenemos que indicar, ¿sí? Y lo más importante también, ajuste de los medicamentos según su filtrado glomerular. Y aquí los que les decía, ¿no?
el uso de Kinetic para estimar el filtrado glomerular para poder dar el tratamiento farmacológico. Evitar la hipotensión y no realizar estudios con contraste iodado, salvo que sea estrictamente necesario. O sea, si no hacemos eso, el paciente se va a morir, entonces, pues, con el riesgo que eso conlleva, ¿no? Y acá está lo del Kinetic con respecto a los estudios que se han hecho solamente con la creatinina o con la estimación del clearance de creatinina, ¿no? Miren, aquí casi junto, ¿no es cierto? Aquí ya está elevado. Comienza a bajar y miren, todito este tiempo recién la creatinina comienza a subir. ¿Sí? Y aquí la valoración del filtrado glomerular por Kinetic, ¿no es cierto? Con respecto a lo que es la dosificación de los medicamentos en infuria renal, ¿no? Y obviamente, pues es muchísimo mejor. Se ha encontrado que hay una mayor estimación para lo que es la conservación pues, de la función. ¿Sí? Si el paciente está hipovolémico, se realiza reanimación hídrica, lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? ¿Qué preferimos? Cristalosis. Obviamente todo eso tiene que ser individualizado según el paciente y su condición clínica. Cloruro de sodio. Lactato también se puede utilizar. ¿Sí? Idealmente se hace uso de medidas dinámicas. ¿Sí? Y en el paciente hipervolémico se maneja con furosemida, diuréticos de asa. Así es, diurético de asa, ¿no? Y en caso de refractariedad se dobla la dosis y se considera adicionar tiacida. Y en caso de no responder a lo anterior, caballero nomás. Terapia de fase renal. Terapia. ¿No te recomiendan que se puede dar dopamina dos bajas para poder tener las dosis en el caso que sea prerenal? En el caso prerenal. ¿Ya? Principalmente ese medicamento se utilizaría pues, en los pacientes críticos seguros, ¿no? Si tuvieras, por ejemplo, manejando un paciente en otra área, pues no todos saben cómo manejar y cómo monitorizar la dopamina, ¿no? Y acá tengamos en cuenta estas tres fases de los pacientes: hipovolemia, euvolemia e hipervolemia. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder determinar pues el manejo de los fluidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Si tenemos un paciente hipovolémico hay hipotensión, taquicardia, ¿sí? Hipoperfusión, ¿no es cierto? Y por tanto disminuye la diuresis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre si tenemos un paciente hipervolémico? Tenemos hipertensión, edema, congestión y por tanto disminución de la oxigenación, ¿no? En el primer caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hidratar cristaloides e incluso vasopresores. Y si tenemos el segundo lugar, que es hipervolemia, Disminuye la congestión. Diuréticos, ¿ah? Diuréticos. Exacto, diuréticos, ¿qué más? Y si no responde, para poder sacar el agua, terapia del vaso renal. Lo más importante es poder llevar al paciente a la euvolemia. ¿Qué más vamos a encontrar? Alteraciones hidroelectrolíticas, como por ejemplo hiperpotasemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipermagnesemia, hiperfosfatemia, hipomagnesemia, ¿qué más? hiperglicemia, ¿sí? Acidosis metabólica. Bien. Son problemas que nosotros tenemos que manejar en el paciente, ¿ya? Si la acidosis metabólica pues, es severa o es refractaria, ¿qué es lo que tenemos que dar? Diálisis, ¿no? Y si se asocia a hipervolemia y el pH es menos de 7.1 con refractariedad de manejo, diálisis. ¿Ya? Y esto dice más, el resto, o sea, si es que la acidosis es con un pH más de 7.1, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que dar? Bicarbonato, ¿sí? Ojo con la hipocalcemia y la hipernatremia por terapias con bicarbonato de sodio. Significa, cuando tenemos un paciente con acidosis,
Le tenemos que dar bicarbonato, ¿no es cierto? Ahora, como le estamos dando bicarbonato, pues hay que tener cuidado, porque posiblemente podamos llevarlo a nuestro paciente a hipernatremia o a hipocalcemia. ¿Sí? Alcalosis metabólica es raro, ¿sí? Ustedes van a ver un paciente con injuria renal aguda, lo más importante que van a encontrar es acidosis metabólica. Pero pueden encontrarlo, es raro, pero puede ser. Y suele resolverse, dice, con solamente administración de suero salino normal fisiológico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Cómo es la nutrición? Ya su compañera por ahí nos indicaba, ¿no? Doctora, no se restringe las proteínas, me decía por ahí, ¿no? Se tienen que dar proteínas elevadas de 1.2 a 1.5 gramos por día, y es cierto, por kilo por día, y es cierto, ¿sí? No se restringe. Es cierto, si tenemos un paciente en hipercatabolia, y es por eso que se incrementa la creatinina, ¿ya? Entonces, en AQI3 dice se debe ser dirigido por un especialista, de lo contrario hay que individualizar. Y en general se busca aliviar el estado catabólico, siempre realizando restricción hídrica de sodio, potasio y fósforo. ¿Ya? La uremia siempre valora la posibilidad de síntomas asociados, siempre descartar que no sea debido a otras causas y prevenir la coagulopatía por uremia. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado que los pacientes urémicos sangran más? ¿O que los eritrocitos tienen una vida media reducida en la uremia? ¿No es cierto? Hay una coagulopatía. Evitar el acceso subclavio en el AQI3 por riesgo de estenosis central. Ojo, tener cuidado en eso, ¿ya? Siempre monitorizar por sepsis, por disfunción inmune inherente a la injuria renal aguda. Y acá miren, ve, lo que su compañero nos estaba indicando, riesgo alto de alto. ¿Cuántos de todos los médicos que estamos trabajando hacemos la valoración de nuestro paciente que puede presentar una injuria renal aguda? Espero que alguien lo haga, la verdad, porque eso sería importante para definir aquí qué cosa. Por ejemplo, descontinuar todos los agentes nefrotóxicos en lo posible. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con lo que es el estado volémico del paciente y también la presión de perfusión. ¿Qué más? Monitoreo hemodinámico. ¿Sí? ¿Qué más? Monitoreo de la creatinina, del flujo urinario. ¿Qué más? ¿Qué más? La hipergliceria. ¿Sí? Si tenemos un paciente que tiene alto riesgo de presentar una injuria renal aguda, no podemos someterlo a eso, ¿no es cierto? Y ahora, con respecto a los contrastes, todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Ojo, es un paciente que puede hacernos una injuria renal aguda. Entonces, tomamos en cuenta estos 6 criterios, no debemos meterlo. Pero ya, no nos pasa eso. Y ya tenemos un paciente con injuria renal aguda o un aquí 1. ¿Sí? Ya. Aparte de esto, ¿qué más tenemos que considerar? ¿Ya? Lo ideal es no hacer estudios invasivos diagnósticos. Pero si vamos a tener que considerar estos estudios invasivos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si es de preferencia o cambiar la dosis del medicamento o cambiar los medicamentos nefrotóxicos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Este paciente va a requerir, ¿sí? Va a ir a una terapia de sustitución renal. ¿Qué más? Que ese paciente, si va a requerir diálisis, debería ya estar listo, ¿sí? Y a partir de ya del estadio 3, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Evitar que te pierdas sus clavios. Los catéteres subclavios. ¿Sí? Eso es lo importante que nosotros tenemos que ver en nuestros pacientes. ¿Ya? Ojalá ustedes vean desde riesgo de aquí a los pacientes. Lo usual es que la lesión renal aguda resuelve en 7 días. Si a las 72 horas no hay mejoría de la función renal, se debe sospechar otras etiologías y reenfocar el paciente. A largo plazo, los pacientes tienen mayor riesgo de hipertensión, enfermedad cardiovascular y mortalidad a corto y largo plazo. Eso es cierto, ¿sí? E incluso los pacientes pediátricos que cruzan con un síndrome
urémico hemolítico. ¿Sí? Esos pacientes tienen ese riesgo. Entonces, esos pacientes deben tener un control habitual por nefrología para determinar, ¿no?, si efectivamente estos pacientes van a hacer hipertensión o enfermedad cardiovascular, ¿no?, a corto o a largo plazo. Y se ha visto también la utilidad de la prevención, no solo con adecuada hidratación y manejo de nefrotóxicos, sino también con los biomarcadores, ¿no? Justo lo que habíamos visto. ¿Alguna pregunta? Claro. ¿Todo claro? Están despertándose.